En la quietud de la noche, cuando las sombras comienzan a alargarse y la oscuridad parece envolverlo todo, hay algo que algunos aseguran haber visto. Algo que te observa desde la periferia de tu visión. Algo que, cuando intentas enfocarlo, desaparece. ¿Te ha pasado? Esa sensación de que no estás solo, de que algo se oculta en los rincones oscuros de tu habitación. Algo que no pertenece a este mundo. No es tu imaginación, ni una simple ilusión óptica. Lo que viste puede ser mucho más real de lo que te gustaría creer. Hoy hablaremos de la agente sombra, entidades que han atormentado a personas en todo el mundo. Figuras oscuras, sin rostro, que acechan en la penumbra desde tiempos inmemoriales, han aparecido en los relatos más aterradores y, hasta el día de hoy, siguen siendo una presencia que muchos prefieren no mencionar. Pero no podemos ignorar lo que tantos han experimentado. Testigos afirman que estas figuras no son simples sombras, sino algo mucho más siniestro. Y lo más aterrador es que nadie sabe exactamente qué son. Algunos dicen que son espíritus atrapados entre dos mundos. Otros creen que son entidades demoníacas, alimentándose del miedo de los vivos. Incluso hay quienes afirman que podrían ser seres interdimensionales, observándonos desde una realidad paralela, siempre presentes, pero nunca del todo visibles. Imagina por un momento estar en tu habitación, completamente solo, cuando de repente sientes que algo no está bien. Esa presencia que parece respirar en la oscuridad. Intentas ignorarla, pero entonces, ahí está. Una figura oscura, de pie e inmóvil. ¿Qué harías? En este video, desentrañaremos los secretos detrás de estas figuras inquietantes. Analizaremos los testimonios más aterradores, exploraremos las teorías que intentan explicar su origen y hablaremos de la entidad más temida entre ellas, el hombre del sombrero. Así que, si tienes el valor de quedarte hasta el final, prepárate para conocer la verdad que muchos prefieren ignorar. Porque lo que está por venir, cambiará la forma en la que percibes la oscuridad para siempre. El fenómeno de los gentes sombra no es exclusivo de un solo lugar ni de un solo momento. Ha sido reportado en todas partes del mundo, por personas de todas las edades y culturas. Y aunque los detalles varían de un testigo a otro, lo que todos comparten es una misma sensación, el terror. Hoy vamos a escuchar algunas de las experiencias más inquietantes. El de Mateo, un hombre adulto que jamás creyó en lo paranormal hasta aquella noche. Mientras intentaba conciliar el sueño, notó algo extraño en la esquina de su habitación. Una figura alta, delgada, completamente oscura, lo observaba desde las sombras. Pensé que era un juego de luces, dice Mateo, pero entonces se movió. La figura no solo lo observaba, sino que comenzó a avanzar lentamente hacia él. Mateo intentó levantarse, pero su cuerpo no respondía. Sentía una presión sobre su pecho, como si algo invisible lo estuviera aplastando. Solo cuando la figura desapareció, la presión también se desvaneció. Desde entonces, Mateo evita dormir con las luces apagadas. Quizá uno de los relatos más aterradores proviene de Claudia, una joven madre que asegura que la agente sombra no solo la observan a ella, sino también a su hijo. Una noche, mientras dormía, se despertó al sentir una presencia en la habitación de su hijo. Corrió hacia la habitación, solo para encontrar una figura oscura de pie junto a la cuna. Era una sombra, dice, pero la habitación estaba completamente iluminada. La figura no se movía, solo observaba a su bebé. Claudia intentó gritar, pero ninguna palabra salió de su boca. La figura desapareció tan rápido como había aparecido, pero desde esa noche, Claudia duerme con la puerta abierta, siempre alerta por si esa presencia regresa. A lo largo de los años, miles de personas han reportado experiencias similares. Las figuras oscuras parecen manifestarse de diferentes formas, algunas son pequeñas, como sombras que apenas se perciben en la esquina del ojo, otras son enormes, imponentes,
llenando la habitación con una presencia sofocante. Y aunque algunos las ven solo una vez en su vida, otros aseguran que la gente sombra los persiguen, apareciendo en diferentes lugares, como si estuvieran conectados de alguna manera con sus víctimas. Lo que resulta aún más inquietante es que muchas de estas experiencias ocurren durante lo que algunos llaman la parálisis del sueño. Es un estado en el que la mente está consciente, pero el cuerpo no puede moverse. Para algunos, esto puede ser una explicación científica de la gente sombra, figuras que el cerebro proyecta en un estado de semisueño. Pero, ¿cómo se explica que tantas personas hayan visto las mismas figuras en diferentes lugares y momentos? Para muchos, la gente sombra son solo un producto de la mente, una proyección de nuestros miedos más profundos. Pero para quienes los han visto, la experiencia es demasiado real como para ser ignorada. Así como estos testimonios, hay miles más, cada uno con su propio matiz de horror. La gente sombra no parecen tener una razón para aparecer, pero lo que todos los testigos tienen en común es el mismo sentimiento, el miedo incontrolable. Esa sensación de que lo que están viendo no pertenece a este mundo y de que, si se atreven a mirar más de cerca, podrían descubrir algo mucho más aterrador. Pero la pregunta sigue en el aire, ¿qué son realmente estas figuras? ¿Y por qué parecen tan interesados en nosotros? A medida que los testimonios sobre la gente sombra han surgido en todo el mundo, los investigadores de lo paranormal han notado que no todas estas entidades son iguales. Existen variaciones en las apariciones de estas figuras, desde las más fugaces hasta aquellas que provocan un miedo paralizante con solo estar presentes. Lo más perturbador es que, sin importar sus diferencias, todas comparten una sola característica, no son simplemente sombras. Hay algo en ellas que sugiere un propósito más oscuro, más antiguo. La forma más común de la gente sombra es una figura humanoide, una sombra alta y sin rostro. Estas entidades, a menudo descritas como siluetas oscuras, parecen ser las más pasivas. Muchos testigos afirman verlas de pie en las esquinas de sus habitaciones o moviéndose rápidamente por los pasillos. Nunca hacen ruido, pero su presencia se siente claramente. Incluso sin ver detalles específicos, las personas saben que están ahí, observándolas. Estas sombras suelen aparecer por breves instantes, desvaneciéndose en cuanto el testigo intenta enfocarlas. Pero aunque desaparezcan rápido, el sentimiento de inquietud permanece mucho después de que se han ido, como si algo aún estuviera allí, acechando en la oscuridad. Pero no todas las figuras de sombra se mueven con rapidez. Algunas son completamente inmóviles, y esas son las más inquietantes. El siguiente tipo de gente sombra es una figura alta y estática, muchas veces descrita como una silueta de proporciones exageradas. Estos seres no desaparecen de inmediato como las sombras más fugaces. En su lugar, permanecen de pie en una sola posición, como si estuvieran vigilando o esperando. Es en estos encuentros donde el miedo se convierte en terror puro, ya que la presencia de la figura se siente mucho más amenazante. Testigos han informado que estas sombras estáticas los observan durante varios minutos, inmóviles, hasta que finalmente se desvanecen, dejando una sensación de vacío y un terror que no desaparece fácilmente. Una historia particularmente inquietante habla de un hombre que, tras ver una sombra inmóvil durante varios minutos, sintió que no podía respirar. Era como si aquella entidad estuviera drenando la energía de la habitación, haciéndolo sentir débil, casi enfermo. Estas sombras no solo observan, parecen afectar el ambiente a su alrededor y a veces, incluso la salud de aquellos que las ven. Pero dentro de todos estos tipos de gente sombra, hay una figura que destaca por encima del resto. El hombre del sombrero. Esta entidad ha sido vista por testigos en todo el mundo, y su aparición es siempre la más perturbadora, como su nombre lo indica, es una figura alta, vestida con un sombrero de ala ancha. No se mueve rápido ni desaparece de inmediato. Al contrario, su presencia es amenazante, y muchos que lo han visto describen una sensación de pura maldad emanando de él.
No se sabe por qué esta figura usa un sombrero, ni por qué su presencia es tan recurrente en los relatos de la gente sombra, pero lo que es innegable es el impacto que tiene en quienes lo ven. Las historias sobre el hombre del sombrero a menudo van acompañadas de un sentimiento de desesperanza, como si su presencia trajera consigo algo mucho más oscuro y peligroso. Los expertos en lo paranormal han teorizado que la forma que toman los gentes sombra podría depender de la energía emocional de sus víctimas. Cuanto más miedo sienten las personas, más definidos y agresivos se vuelven los seres. Esta teoría es especialmente preocupante, ya que sugiere que la gente sombra se alimentan del miedo, creciendo en poder cuanto más los tememos. Pero aún hay muchas preguntas sin respuesta. ¿Por qué algunas personas ven gente sombra en formas tan distintas? ¿Y qué es lo que quieren estas entidades? Mientras más investigamos, más aterradoras se vuelven las posibilidades. Porque si hay algo claro en los relatos de aquellos que han visto a la gente sombra, es que estos seres no son simplemente sombras en la oscuridad. Hay algo más. Algo que está esperando. Las apariciones de la gente sombra han desconcertado a quienes las han presenciado, pero también han generado un debate interminable sobre qué son realmente. ¿Son simples alucinaciones? ¿Figuras creadas por nuestra mente en momentos de estrés? ¿O tal vez son algo mucho más siniestro, algo que desafía las leyes de nuestra realidad? Hay diversas teorías que intentan explicar el fenómeno, algunas más terrenales, otras completamente paranormales. Una de las teorías más aceptadas en el ámbito de lo paranormal es que la gente sombra son espíritus atrapados entre este mundo y el siguiente. Los defensores de esta teoría argumentan que estas entidades podrían ser almas de personas que fallecieron de manera trágica o violenta y que, por alguna razón, no han podido encontrar la paz. Según esta creencia, las sombras que vemos no son otra cosa que la manifestación de estas almas perdidas, vagando sin rumbo, buscando alguna forma de liberar su sufrimiento. La razón por la que no interactúan directamente con los vivos sería porque están atrapadas en un estado entre la vida y la muerte, incapaces de comunicarse plenamente, pero lo suficientemente presentes como para que sus siluetas se manifiesten ante nuestros ojos. Sin embargo, esta explicación no satisface a todos. Algunos creen que los gentes sombra no son meras almas errantes, sino entidades mucho más oscuras como los demonios. Esta teoría, que proviene de diversas tradiciones religiosas y espirituales, sugiere que las sombras que vemos no son almas humanas, sino seres malignos que buscan interactuar con los vivos para alimentarse de sus emociones, especialmente el miedo. Los relatos que describen a la gente sombra como figuras que generan una sensación de opresión, de terror incontrolable, respaldan esta idea. ¿Y si estas entidades no estuvieran simplemente de paso? ¿Y si estuvieran aquí para algo más, como absorber nuestra energía o manipular nuestras emociones? En este contexto, el hombre del sombrero se convierte en una figura clave. Algunos investigadores paranormales creen que este enigmático ser podría ser una especie de líder o una entidad superior dentro del mundo de la gente sombra. A diferencia de las otras figuras, que parecen más fugaces, el hombre del sombrero tiene una presencia mucho más sólida y amenazante, y su aparición a menudo se asocia con una atmósfera de maldad palpable. Para los que creen en lo demoníaco, esto no es una coincidencia. Dicen que su sombrero de ala ancha es una señal de su autoridad y poder dentro de este reino oscuro. Según esta teoría, el hombre del sombrero no está aquí para observar, sino para controlar. En cuanto a explicaciones más terrenales, la ciencia ha intentado abordar el fenómeno de la gente sombra desde una perspectiva neurológica. La teoría más común es que estas figuras podrían ser el resultado de un fenómeno conocido como parálisis del sueño. Durante la parálisis del sueño, la mente está despierta, pero el cuerpo permanece en un estado de parálisis temporal. Es un momento en el que el cerebro puede interpretar mal las señales visuales, creando figuras que parecen reales pero que son, en realidad, ilusiones. En este estado, las personas a menudo sienten una presencia en la habitación y muchas veces ven figuras oscuras que los observan. Esto, según algunos científicos,
podría explicar por qué tantas personas informan haber visto gente sombra durante la noche, justo antes de despertar o quedarse dormidas. Además de la parálisis del sueño, hay otra teoría que sugiere que la gente sombra podrían ser un simple fallo en nuestra percepción. El cerebro humano es un órgano increíblemente complejo, pero también susceptible de cometer errores, especialmente en situaciones de baja iluminación. Las sombras que vemos por el rabillo del ojo podrían ser el resultado de un truco de la mente, una ilusión óptica generada por la falta de detalles visuales en la periferia de nuestra visión. En lugares oscuros o mal iluminados, el cerebro tiende a completar la información que falta, y en ocasiones, eso significa ver cosas que no están realmente ahí. Pero esta explicación racional deja muchas preguntas abiertas. ¿Cómo es posible que tantas personas vean las mismas figuras? ¿Y por qué la presencia de estas sombras genera una sensación tan intensa de miedo? A pesar de las explicaciones científicas, hay quienes insisten en que lo que han visto es real. Demasiadas personas, en demasiados lugares diferentes, han informado experiencias similares para que todas sean meras ilusiones. Para ellos, la gente sombra son entidades reales, y la ciencia no ha hecho más que arañar la superficie de un fenómeno que todavía no entendemos por completo. Ya sea que creas en lo paranormal o en las explicaciones científicas, lo cierto es que la gente sombra siguen siendo un misterio. Y cuanto más intentamos entenderlos, más preguntas parecen surgir. ¿Son almas atrapadas, demonios hambrientos, seres interdimensionales, o simplemente productos de nuestra mente? Lo que queda claro es que, mientras continuamos buscando respuestas, la gente sombra seguirán apareciendo en los rincones oscuros de nuestras vidas, observando y esperando. A lo largo de este video, hemos explorado relatos de personas que los han visto, sentido su presencia e incluso sido perseguidas por ellos. Desde las teorías paranormales que los describen como espíritus atrapados, hasta las hipótesis científicas que los consideran alucinaciones o errores de percepción, la realidad es que la gente sombra han dejado una huella indeleble en la mente de aquellos que los han experimentado. Hemos hablado de las diferentes formas que toman las entidades, desde las figuras humanoides hasta las sombras más agresivas que parecen acechar cerca de sus víctimas. Y claro, también del hombre del sombrero, esa figura misteriosa y dominante que muchos consideran la más temible de todas. Su presencia sigue siendo inexplicable, pero lo que está claro es que aquellos que lo han visto coinciden en algo: no es solo una sombra, sino una entidad con un propósito oscuro y aterrador. A pesar de las teorías que intentan arrojar luz sobre su origen, seguimos sin respuestas definitivas. ¿Son meras alucinaciones, fruto del miedo y la imaginación humana? ¿O son algo mucho más siniestro, entidades que interactúan con nuestra realidad desde otra dimensión o plano existencial? Para aquellos que han sentido su mirada fija, su presencia abrumadora, estas figuras son tan reales como cualquier otra cosa en su vida. Y lo que es más perturbador es la posibilidad de que ellos nos vean a nosotros, incluso si nosotros no podemos verlos a ellos. La próxima vez que te encuentres solo en la oscuridad y sientas que algo te observa desde las sombras, recuerda que puede que no estés tan solo como crees. La gente sombra están ahí, esperando, vigilando. Y quizás, algún día, también decidan mostrarse ante ti. Si este video te ha parecido interesante o te ha dado escalofríos, no olvides suscribirte al canal y darle un like para que no te pierdas más videos.